Malaquías 3, versículos del 1 al 7, lectura de nuestra liturgia. Sabe, hermanos, el personaje de Elías es un personaje importantemente central en la profecía. Y al mismo tiempo, por ser importante, algunas veces manoseado por las falsas doctrinas. Sabe, para los años 30-40 del siglo pasado, surgió un personaje que yo le he hablado a ustedes en otras ocasiones, del área de Kentucky. Su nombre era William Marion Branham. Y lo interesante de William Marion Branham era su afición a la profecía hablada, como un don vigente. Pero eso no nos llama mucho a sorpresa, ¿verdad? Todavía hay muchos que creen en eso. Pero sí, las características de lo que él creía y enseñaba fueron muy interesantes. Y puedo hacer un catálogo, ¿verdad?, de lo que creía, pero lo que más me interesa era lo que los seguidores hablaban de él y que él permitía que hablaran de él. La indiferencia hacia la palabra de Dios y el ego inflamado en doctrina falsa. Le llamaban el cuarto Elías. El primer Elías era Elías, el segundo Elías era Eliseo, el tercer Elías es Juan el Bautista y el cuarto Elías era William Marion Branham. Tremendo muchacho. Y lo interesante es que de cuarto Elías va pasando a otros niveles de adoración de las personas que lo rodeaban. Y no solamente se convierte en oráculo de Dios, lo que él hablaba era palabra de Dios, sino que aparentemente sus seguidores tenían la convicción, escuche bien, tenían la convicción de que no iba a morir y que iba a reinar con Cristo. Ustedes dirán, bueno, yo voy a reinar con Cristo. No, iba a ser cogobernador con Cristo, al lado de Cristo. Y por eso sus seguidores empezaron a orar en el nombre de él. Como oramos aquí en el nombre de Jesús, ellos terminaban sus oraciones en el nombre de William Marion Branham. ¿Sabe? La indiferencia a la palabra de Dios tiene varias vertientes. Está la indiferencia a oír lo que verdaderamente usted sabe que dice la palabra de Dios. Está la indiferencia que nosotros llamamos ser tibio, de creer que usted está bien cuando la palabra de Dios dice que usted está mal. Y está la indiferencia de usted obviar la Escritura, destruir la Escritura, para entonces tomar una posición que no le corresponde a usted. Y eso es lo que ocurre con los falsos profetas. E Israel fue guiado por muchos falsos profetas de esa índole. Falsos profetas que identificaban lo que a Israel le gustaba oír y lo utilizaban. Y Dios levanta a Malaquías para hablar de la indiferencia del pueblo a la palabra de Dios. Porque si usted lee Malaquías en unas áreas, usted va a ver que a la profecía de Malaquías, la profecía oral de Malaquías, el pueblo respondía con preguntas, pero preguntas que aparentemente eran ingenuas, pero no eran ingenuas, eran preguntas que retaban la profecía. ¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿Por qué tú nos dices estas cosas? ¿Por qué el Señor nos amonesta? Y hay una profunda liviandez ante el reto de Dios. Esa liviandez fue la que enfrentó Juan el Bautista frente a la clase religiosa de su tiempo, como el verdadero Elías que hablaba Malaquías. Esa indiferencia ante el reto de parte del profeta de Dios. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Te hemos fallado, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que llegues al corazón de tu pueblo. Que tú seas glorificado y redargullas la vida de los tuyos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
y quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una costumbre, ¿verdad?, de los reyes del cercano oriente, como dice un autor, y hasta el día de hoy, de enviar mensajeros, ¿verdad?, a los que dominan la tierra o dominan unas áreas en conflicto, para que otra nación, posiblemente más poderosa, pueda establecer cierta paz. Quien está haciendo esa labor ahora por el gobierno de los Estados Unidos es Anthony Blinken. Y yo en mi casa pues observo que Anthony Blinken pues se mueve y va al Medio Oriente y va yo no sé a dónde y va a Israel. Ya no tiene que ir a Siria nada porque ya Bachar lo sacaron del poder, gracias a Dios, aunque los que van a subir, olvídese de eso. Se mueve por todos lados. Y yo lo miraba ¿verdad?, en mi casa y decía, wow, ese señor se pasa en avión, de avión en avión, conversando con gente que se odia profundamente. Pero es la labor de él como mensajero. Es la labor de él como secretario de Estado de los Estados Unidos. Y cuando Dios le dice a Israel por medio de Malaquías que yo envío mi mensajero, ellos entendían muy bien la geopolítica y entendían muy bien lo que quería decir. Porque cuando Dios envía mensajeros, a diferencia del presidente de los Estados Unidos, Dios va con una sentencia que Él controla y va con una opinión la cual se va a hacer cumplir. Y aquí no es cuestión que tú recibas el mensaje o no lo recibas. Aquí se va a cumplir lo que Dios dice. Por lo tanto, cuando hablamos de mensajero en este contexto, estamos hablando de la soberanía de Dios sobre los asuntos de los seres humanos. Y había un problema muy difícil. El templo de Dios estaba mancillado. Sus sacerdotes eran impíos. Y aunque ellos esperaban a su Mesías, lo que llama aquí Malaquías el ángel del pacto, enfatizando esas teofanías del ángel de Jehová, Israel estaba en desobediencia ante Dios. El versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y son imágenes muy claras para Israel, muy claras. ¿Sabe por qué? Lo que le está diciendo el profeta, que el mensajero cuando venga va a establecer claramente lo que Israel tiene que hacer. Y había un problema con Israel, que vivía en un pecado terrible. Y por eso hay una pregunta retórica, pero desafiante del profeta. Ustedes podrán sostenerse. Ustedes tendrán la escala de valores y la ley de Dios en sus corazones como debe ser cuando venga el profeta. Ustedes estarán preparados para oír el mensajero de Dios, que no viene con sugerencia, ni viene a negociar, ni viene a establecer su voluntad en medio de su pueblo. Porque es importante que ustedes entiendan, dice Malaquías, que Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces Dios le habla al carácter de Israel, al carácter del liderato, al carácter del pueblo. Tu carácter que hay que purificarlo, que hay que pasarlo como el oro por el fuego para aquilatarlo. Tu carácter que está manchado. Y el único que lo puede lavar es Dios. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista se levanta en los versículos que leímos, Juan venía como el Elías que la profecía decía. Por eso Cristo decía, si lo recibís y lo reconoced, este es el Elías que había de venir. O sea, Él llena la profecía, Él cumple la profecía. Por eso no tenemos que esperar ni cuartos, ni quintos, ni sextos Elías. Entonces, cuando la ignorancia, la indiferencia del pueblo a la Escritura, la ignorancia del pueblo en la Escritura, lo lleva a aceptar cuartos Elías y quintos Elías. Y sabrá Dios cuánto número más. Es interesante porque esa secta se dividió en 60,000 cantos. En Puerto Rico tiene 3 divisiones, por lo menos la última vez que supe de ellos, tiene 3 divisiones. Hay una en Calley, el pueblo donde trabaja nuestro hermano.
Pero una de las divisiones hablaba ya de un quinto Elías. Entonces yo oía el programa de radio. Entonces cuando empezaron a hablar del quinto Elías, yo decía, oye, pero ¿cuántos Elías vienen por ahí? O sea, esta gente no se cansa de contar. Y el problema es que cuando William Marion Branham muere, era el profeta y el cuarto Elías, pero muere en un accidente de tránsito, pues es un Elías que no miraba mucho. ¿Oyó? No muere como un mártir, no muere como Elías, no fue llevado al cielo, no, se muere en un accidente de tránsito. Entonces, los miembros de su secta creían que iba a resucitar y lo empiezan a velar, esperando que resucite. Pero ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Si usted vela mucho a alguien y deciden congelarlo, y lo congelan por 9 meses al cuarto Elías. Perdone que me ría, hermano, porque es que por 9 meses lo congelan. Entonces, la imagen del versículo 3 es interesante. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa imagen, yo tuve una profesora que nos hablaba de esa imagen, que Dios se sienta para afinar y limpiar la plata, que toma su tiempo. Ella ponía una imagen, ella decía que cuando la gente friega los trastes, lo hacen de pie, decía ella. Y lo hacen porque rapidito, vamos, el otro. Pero cuando tú te sientas a limpiar, la cosa es diferente. Se va a bregar con los detalles, se va a bregar con tu carácter, con tus áreas oscuras, con la rebelión de tu corazón. Va a profundizar en tu vida. Oh, pídale a Dios que profundice en su vida, hermano. Y aquellos que violaban el pacto como servidores del templo, los hijos de Leví, tomando una imagen tremenda, iban a ser limpios para que presentaran ofrenda en justicia, ofrendas correctas. Pero escuche bien, hermano, esto es muy importante. Como lo esperaba Israel, como lo interpretaba Israel, en su etnocentrismo interpretativo del texto, ellos esperaban otra cosa. La llegada del Mesías, la restauración de la gloria nacional de Israel, la adoración en el templo, pero esa no era la interpretación correcta. Juan el Bautista llega y dice, viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese que venía no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, porque su sacerdocio según el orden de Melquisedec, ese es el que va a presentar la ofrenda de justicia. Ese es el que edifica el nuevo templo que es la iglesia. Ese es el templo de Dios. Y por lo tanto, el concepto del cumplimiento que tenía Israel era un concepto equivocado porque se centralizaba en ellos como una nación sobre todas las naciones. Y por lo tanto, la limpieza de carácter que iba a experimentar Israel y que iban a experimentar los gentiles para que la iglesia de Cristo, el nuevo templo de Dios, fuera recibida en justicia por las obras de Cristo, era la interpretación que trae Cristo y los apóstoles. Por eso Cristo es el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Cristo es el que cierra la revelación bíblica. Cristo es el que cierra la redención de los elegidos. Cristo es el que nos presenta en justicia por sus méritos. Cristo es el que nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios. Por eso es importante, y le traje el ejemplo de la secta, que usted entienda lo siguiente, hermano, que cuando hablamos del cierre del canon y hablamos del cierre de la redención, estamos diciendo lo que dijo Cristo en la cruz, consumado es, y que no necesitamos más Elías, ni más ángel del pacto. Cristo es el ángel del pacto. Cristo es el ángel de Jehová en las teofanías del Antiguo Testamento, que hoy se encarna en el vientre de María,
vive y muere por nosotros y vence la muerte. Dios está sentado por los méritos de Cristo y limpia los pecados de los elegidos hasta que el número de los elegidos sea completado, como dice Apocalipsis. Mira el versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Y cómo era agradable la ofrenda de Judá y Jerusalén en los días pasados? ¿Cómo Dios recibía? ¿Cómo Dios recibía las ofrendas del pueblo? Por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Porque la Biblia dice que la sangre de machos cabríos no puede limpiar el pecado. Por lo tanto, el valor simbólico y del tipo de esos sacrificios era que venía un sacrificio perfecto. No era porque sacrificaban animales. Mire, hermano, todas las religiones que rodeaban a Israel sacrificaban también animales y hasta seres humanos. ¿Por qué la religión de Israel tenía un valor significativo y único? Porque señalaba a Cristo. Ninguno de los otros sacrificios de animales señalaba a nada. A nada. Y por lo tanto, lo que es nada, es nada. Por eso, si usted tiene un cuarto de Elías y espera un quinto, es nada. Pero solo tiene que congelar a ver si el quinto aparece. Nada. Pero como dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, porque está basada en el sacrificio de Cristo. Ahora el versículo 5, mire cómo dice, y vendré a vosotros para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo se manifiesta, escuche bien, cómo se manifiesta un corazón caído? ¿Por qué Dios tiene que sentarse para limpiar la plata? Porque la manifestación de esa pecaminosidad y de ese estado caído de depravación total se manifiesta en las obras y la injusticia del corazón del ser humano. Se acercaron los publicanos, ¿se acuerda el versículo de Lucas? Se acercaron los publicanos de Juan el Bautista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? No defrauden a sus hermanos. ¿Cuál era la fama de los publicanos? De ladrones, que cobraban de más para ellos quedarse con dinero. Y cuando un publicano, usted pensará, ¿verdad? Pero vean acá, o sea, yo iba donde el cofre del publicano y yo sabía que tenía que pagar tanto, ya había hecho un cálculo, pero él me decía un poquito más. El problema es que el publicano cuando cobraba, hermanito, tenía detrás una guardia romana, ¿verdad? Allí presente. Usted no se puede poner muy difícil, porque iba para las mazmorras de Roma. Por lo tanto, si el publicano le exigía más y usted se ponía difícil, la primera mirada era de los soldados romanos sobre usted. Y aunque algunos no pagaban e iban a las mazmorras, eran la minoría. La mayoría era explotada por los publicanos. Y por eso cuando van donde Juan el Bautista va y toca la llaga. No le dice, sean buenos, benditos, cójanlo con calma. No, le dice, no sean ladrones. Así de sencillo. No sean ladrones. Como decía la profecía. Aquellos que defraudan en el salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. A los soldados le decían, no extorsionen, no vendan su seguridad. Entonces Malaquías, cuando habla de la profecía, habla de la condición de Israel en ese momento, pero nos habla que cuando venga Juan el Bautista, la confrontación va a ser la misma. Y hoy la confrontación es la misma. ¿Sabe? Los otros días estaba viendo que estaban haciendo la hacienda de Colombia, de Perú o Colombia, uno de esos dos. Estaba yendo a un mercado y los oficiales de Hacienda iban por las tiendas de los mercados que vendían frutas y todas esas cosas, y tenían unas pesas. Yo no vi ni un solo mercado, posiblemente, ¿verdad? No estaba allí, posiblemente había un honesto, que yo espero que sea presbiteriano, pero mire, yo no vi ni un solo mercado que los dueños no corrieran para arreglar las pesas. Y arrestaron unos cuantos y cerraron otros mercados. O sea, esas personas le robaban al pobre. Tenían los instrumentos de pesar los alimentos totalmente trampeados. Y yo me sorprendía viendo
el arresto de personas, gente que le cerraban los negocios. Así es el corazón del ser humano. Es cuando yo fui a México con mi esposa, nos habían advertido de los taxistas que ellos trampean la cosita esa que marca el dinero. Que tenían que observar y medir la distancia. Imagínense, yo estar midiendo distancia en un país que no es el mío, que lo primero que te pregunto, ¿usted es mexicano? Pero hubo un taxista, escuche, nosotros estamos en el museo de los Mexicali, como conocemos acá los aztecas, pero a ellos les gusta que le digan Mexicali, y salimos, era de noche, oiga, y apareció un taxi inmediatamente, providencialmente. Pero yo noté que el taxi que nos llevó al museo nos cobró menos que este que nos llevó al hotel en la misma distancia. Y yo dije, este tiene esto trampeado. En medio de la Ciudad de México, a oscuras, un extranjero le va a decir a un taxista, tú eres un pillo. No se lo iba a decir. No le di propina, pero no le iba a decir. Pero Juan el Bautista lo tenía claro. No le roben al pueblo. No extorsionen al pueblo. Busquen al Dios verdadero. Oigan el mensaje de Malaquías. Que el corazón de ustedes se manifiesta en culto a los hechiceros, a los adúlteros. Que el corazón de ustedes, totalmente fuera de Dios, le roban al pobre, a la viuda, al huérfano. Era la hora de cambiar esos corazones. Y Juan el Bautista venía con ese mensaje, anunciando la llegada del ángel del pacto. Por eso el profeta afirma, no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Mi esposa me contaba algo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. De un par de mujeres que ella estaba viendo, ella se indignó tanto. Y cuando me lo dije, mira, deténlo ahí porque la indignación mía va a ser mayor que la tuya. Totalmente demenciales, asesinas en su corazón. Ustedes saben los OnlyFans. Pues ella estaba promoviendo OnlyFans para las mujeres que abortan y que filmaran el aborto y con expresiones totalmente denigrantes para que vean cómo, y así esas mujeres, las aborteras y asesinas de nuestro siglo, que asesinan a sus hijos, pudieran ganar dinero mostrando sus abortos. Ese es el corazón que nos habla Malaquías. Ese es el corazón que Dios se tiene que sentar para limpiar. Por eso el versículo 6 nos habla de la fidelidad de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el pecado de Israel era tal, que llegaba al trono de Dios a tal punto, que era como el pecado de Sodoma y Gomorra, que llegó al trono de Dios y Dios los consumió. Pero aquí estamos con el Dios del pacto, el Dios que hizo pacto con Israel, el Dios que hace pacto con nosotros. Y por eso Israel no era consumido, porque era el Dios de la palabra que hablamos la semana pasada. El Dios que no echa hacia atrás, el Dios que nunca miente. Y por lo tanto ustedes, por eso, yo que no cambio como ustedes, no los voy a consumir. Y con todo y eso, dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os había apartado de mis leyes, que era la costumbre de Israel. Vivía así, pero Dios era un Dios de pacto y no la guardasteis. Volveos a mí, arrepiéntanse, metanoía, cambio de pensamiento, 180 grados. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La indiferencia ante el mensaje de Dios, la indiferencia ante los reclamos de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando enfrenta a Israel, cuando enfrenta el fariseísmo, cuando enfrenta el imperio romano, con el mensaje del evangelio, con la llegada del Mesías, el ángel del pacto, sufre martirio, porque Israel sigue indiferente. Y Dios odia la indiferencia, el malagradecimiento, el pecado continuo, las excusas pecadoras. Pero Dios en su amor, escuche bien, Dios en su amor advierte. Porque usted como padre puede tener coraje con su hijo y su hija,
pero usted sigue advirtiéndolo porque lo ama. Lo ama profundamente. Y Dios advierte a los suyos porque los ama. Y envía su mensajero cumpliendo la profecía de Malaquías, cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento. Y manda a Juan el Bautista con el mensaje de Malaquías, de restauración, de arrepentimiento, de guía, para que miren al Cristo glorificado. ¿Sabe, hermano? William Marion Branham pues se fue sin pena y sin gloria, ¿verdad? Búsquelo en internet. Lo interesante es que como tenía ínfulas de profeta, escribió un folleto que se me ha hecho imposible conseguir, que se llamaba El año de 1977. Usted sabe que esos profetas les gustan esos números, 77. Los otros días salió algo, que el año que viene, creo que Navidad es 25, 25, 20. Y la gente con esa numerología hechicera que habla Malaquías. Y en ese folleto, porque yo oí la conferencia, anunciaba el fin de California para el 1977. Y que se iba a hundir, y que olvídese. Como en California está esa falla, ¿verdad? No es el único que ha profetizado eso de California. Y cuando pasó el año 1977 y no pasó nada, pues ellos buscaban cómo justificarlo en otra forma. ¿Sabe, hermanos? Aquí nosotros seguimos al ángel del pacto, el Cristo resucitado, Dios hombre. Hemos oído la voz de Juan el Bautista. Hemos entendido que la justicia nuestra de nada vale, que es la justicia de Cristo. Y viene un día que no vamos a ser consumidos. Estaremos frente a nuestro Rey. Allí estaremos con Juan el Bautista. Y le vamos a decir, tú eres el Rey sobre todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo, según tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.